bueno es nuestro Señor, ¿no? Amén. Sí, amén. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. ¿Por qué no le cantas con todo tu corazón? Y gracias, Padre, por tu amor. Cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh, oh, oh.
Jesús, ¿cómo pudo ser? Viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Nada es mejor que tú, vivir en tu voluntad. Tu amor es mi guía, le da sentido a mis días. Quiero encontrarme en ti, saber que estás en control. Tu gracia es mi vida, le da sentido a mis días. Le da sentido a mis días. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Que se escuchen sus voces. Cantamos
Cantamos aleluya, Señor. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas nuevamente en nuestra transmisión de día domingo. Como siempre, es un privilegio para nosotros el que nos acompañes. Y el día de hoy quiero hablar un pequeño pensamiento acerca de la generosidad. Y le puse por título o por nombre, Un amor por mi casa y por la casa de Dios. El pasaje más conocido acerca de la generosidad o del diezmo y la ofrenda, o uno de los más conocidos, es Malaquías 3:10, que dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En este pasaje, Dios nos llama a bendecir la casa de Dios y como consecuencia nos dice que Él bendecirá nuestra casa. Primero dice que si nosotros traemos nuestra ofrenda al templo, habrá alimento en la casa de Dios. Para nuestros tiempos podemos decir que si nosotros traemos nuestra ofrenda a la iglesia tendrá los recursos necesarios para funcionar. Pero luego dice el pasaje, y si ustedes hacen esta parte, dice Dios, yo derramaré bendición sobre ustedes. Entonces podemos ver en este pasaje esta conexión entre bendecir la casa de Dios y el compromiso de Dios de bendecir nuestra casa. Esto me lleva a una historia muy interesante que encontramos en 2 de Samuel 7, versículo 2. Y es la historia de David. David empezó a sentir en su corazón el deseo de construir la casa de Dios. Y dice el pasaje lo siguiente: el rey David le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Y estas palabras, y si lees todo el pasaje, te darás cuenta que David estaba hablando del deseo que él tenía de construir el templo de Dios. Así que el profeta Natán le responde: haga a su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero luego dice el pasaje que aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. Y lo que le mandó decir Dios a David a través del profeta era que iba a ser Salomón el que iba a construir la casa de Dios o el templo. En otras palabras, le mandó decir que no iba a ser él, que no iba a ser David el que iba a construir la casa de Dios. Dice 2 de Samuel 7:11, pero ahora el Señor te hace saber que Él será quien te construya una casa. Y esa es la historia que me llama mucho la atención. Encontramos aquí a David teniendo el deseo de bendecir la casa de Dios, el templo de Dios, de construir el templo de Dios. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? No vas a ser tú el que me vas a construir el templo, va a ser tu hijo Salomón. Y ahí podría terminar la historia. Pero lo interesante es que Dios va más allá y le dice: pero ahora eso es lo que va a suceder, y es que yo te voy a construir una casa a ti. Aunque David no construyó la casa de Dios, sí dio de sus recursos, sí dio de su tesoro para la construcción
del templo. Dios estableció la casa de David, su descendencia. Tú y yo conocemos a Jesús como el hijo de David. Y creo que tú y yo podemos rescatar de esta historia algo muy interesante. Y es que cuando tú y yo tenemos el deseo de bendecir la casa de Dios a través de nuestros recursos, a través de nuestro tiempo, a través de nuestros talentos, y ponemos la casa de Dios, la iglesia de Dios, como un lugar importante para nosotros, y tenemos este deseo en nuestro corazón de bendecirla y de verla florecer. Creo que, como en la historia de David, Dios también tiene el deseo de bendecir nuestra casa. Así que, ¿por qué no aprendemos de David este principio, verdad? El que si nosotros procuramos, tenemos la intención, lo hacemos, bendecimos la casa de Dios, tenemos la promesa de Dios que Él va a bendecir nuestra casa, Él va a construir nuestra casa, Él va a bendecir nuestra descendencia, Él va a bendecir a nuestros hijos. Y que así como Dios estableció la casa de David, Dios pueda establecer la nuestra. Nunca le podremos ganar a Dios. Dios es el dador por excelencia. Dios es generoso. Si nosotros somos generosos, Dios aún será más generoso para con nosotros. Si nosotros construimos la casa de Dios, Dios está comprometido a construir la nuestra. Así que con ese pensamiento quisiera animarte a que el día de hoy des tu diezmo, tu ofrenda, y lo puedes hacer, recuerda, a través de nuestra aplicación de Secure Give, que la puedes tener en tu teléfono. Si no la tienes, bájala a tu teléfono, o puedes ir a nuestra página de internet, epicentrophoenix.com, y ahí hay una sección donde puedes dar tu ofrenda. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu generosidad. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie La Buena Vida. Esta sería la parte número 4. En esta serie hemos estado definiendo la buena vida como una vida floreciente, llena de significado, donde nuestros cuerpos, mentes, emociones, hábitos, oraciones y relaciones personales están íntimamente conectadas, sanamente conectadas. Y el domingo pasado terminamos haciendo la pregunta: ¿cuáles son los ingredientes necesarios de una buena vida? ¿Qué necesitamos para vivir una buena vida? La buena vida tiene ciertas características y por lo tanto hay ciertos ingredientes, ciertas cualidades necesarias para poder vivir la buena vida. Y dijimos que los ingredientes para una buena vida son las cualidades que encontramos en el carácter de Jesús. Jesús es nuestro modelo de una buena vida. Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir bien. Así que cuando consideramos cuáles son los ingredientes de una buena vida, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No nos equivocamos cuando decimos que son las cualidades que encontramos en Jesús. Y lo que hicimos el domingo pasado es que vimos esa lista que nos da Pablo en Gálatas 5:22 al 23, una lista que conocemos como los frutos del Espíritu, pero que también podemos decir que son las cualidades que encontramos en el carácter de Jesús. Y dijimos, ¿verdad?, que esas son precisamente
precisamente los ingredientes de una buena vida. Te recuerdo la lista que vimos el domingo pasado. Dijimos que entre ellos está el amar a los demás, el estar siempre alegres, el vivir en paz con todos, el ser pacientes, el ser amables, el tratar bien a los demás, el confiar en Dios, el ser humildes y el controlar nuestros malos deseos. Esta lista de cualidades, si ponemos atención, si las miramos de cerca, nos daremos cuenta que nos hablan de Jesús. Que en todas las historias que leemos de Jesús en los evangelios, podemos encontrar estas cualidades en el carácter de Jesús. Y como dije ahorita, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo. Y en esta serie, ¿verdad? Queremos desarrollar la idea de que podemos adquirir estas cualidades a través de prácticas espirituales, emocionales y físicas. Yo he estado insistiendo, ¿verdad? Que si existe la posibilidad de la buena vida, si Jesús vino a ofrecernos la buena vida, es porque es posible que la vivamos. Es posible que tú y yo experimentemos una buena vida aquí en la tierra. Pero como lo estoy diciendo, ¿verdad? Para vivir esta buena vida se requieren ciertas cualidades. Hay ciertos ingredientes necesarios para poder vivirla. Entonces surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo los desarrollamos? ¿Cómo los adquirimos? Y en esta serie estoy diciendo, ¿verdad? Que los podemos adquirir a través de prácticas espirituales, emocionales y físicas. Y yo decía, ¿verdad? Que a veces el error que cometemos es que cuando pensamos en estas cualidades, como las conocemos como los frutos del Espíritu, pensamos que es algo que solamente debemos de esperar pasivamente. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que trabajar para adquirirlas, pero creo que ese es un error. Veíamos cómo Jesús nos desafía, ¿verdad? A que lo obedezcamos, a que aprendamos de Él. Así que podemos concluir, creo yo, de una manera sensata que tenemos algo que hacer, que tú y yo necesitamos desarrollar ciertas prácticas, ciertas disciplinas que nos ayuden a adquirir estas cualidades en nuestra vida. Y como dije, ¿verdad? Son prácticas principalmente espirituales porque se fundamentan en nuestra unión con Jesús. Y es entender, ¿verdad? Que separados de Jesús nada podemos hacer. Aunque es verdad que tenemos que esforzarnos para adquirir estas cualidades, aunque es verdad que hay cosas que tú y yo tenemos que hacer para desarrollar los frutos del Espíritu, no negamos que ellos nacen en nuestra relación con Jesús y que separados de Jesús nada podemos hacer. Son prácticas que a través de la disciplina se pueden convertir en hábitos en nosotros, hábitos que pueden producir en nosotros los frutos del Espíritu o pueden fortalecer y desarrollar los frutos del Espíritu en nuestra vida. Ahora, creo que aquí es donde quiero empezar a ser un poco práctico y que empecemos a entender algunas cosas. Cuando hablo de tener ciertas prácticas espirituales, emocionales y físicas, es bueno entender que solo podemos practicar lo que tenemos la capacidad de hacer por esfuerzo directo. Otra vez, solo podemos practicar lo que podemos hacer o lo que tenemos la capacidad de hacer por esfuerzo directo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, practicar es hacer algo de forma constante. Por ejemplo, si tú caminas todos los días en la mañana, tú puedes decir que practicas el caminar. Es algo que puedes hacer, es algo que tienes la capacidad de hacer y que lo haces de una manera constante. Y todos tenemos en nuestra vida diferentes cosas que ya tenemos la capacidad de hacer,
que ya las podemos hacer de una manera constante con esfuerzo directo. Y cuando pensamos en desarrollar estas cualidades, en desarrollar los frutos del Espíritu en nosotros, es bueno que entendamos que vamos a empezar donde estamos. Vamos a empezar con lo que podemos hacer. Esas prácticas espirituales, emocionales y físicas no es algo imposible para ti. En el nivel que estés, hay ciertas cosas que tú ya puedes hacer que te pueden ayudar a desarrollar estas cualidades que te vivir la buena vida. El teólogo Dallas Willard da la siguiente definición de disciplina que siempre me ha gustado mucho, que dice: una disciplina es cualquier actividad que podemos hacer por esfuerzo directo, la cual realizamos para que nos capacite para hacer lo que no podemos hacer por esfuerzo directo. Déjame tratar de explicarlo. Hay cosas que tú y yo ya podemos hacer. El día de hoy, sin que tengas que cambiar muchas cosas, sin que tengas que transformarte en otra persona, hay cosas buenas que tú ya puedes hacer. Pero si somos realistas, hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas que están fuera de tu alcance. No tienes la madurez, no tienes la fuerza, no tienes la disciplina para hacerlas. O no tienes ni siquiera a veces la capacidad para hacerlas. Y el punto que estoy hablando, que quiero desarrollar, es la idea de que tú y yo, a través de lo que ya podemos hacer, si lo hacemos de una manera constante, si lo hacemos de una manera disciplinada, eso nos puede permitir en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año, llegar a hacer lo que ahorita no podemos hacer. Déjate, te lo explico de esta manera. Imagínate que hay una carrera de 10 kilómetros, ¿verdad? Y esa carrera es el día de mañana. Y tal vez si tú decidieras correr esa carrera el día de mañana, pero no corres, ¿verdad? No haces ejercicio, tal vez la realidad es que no lo puedes hacer por un esfuerzo directo. En otras palabras, no tienes la condición para hacerlo. Entonces se vuelve una imposibilidad para ti correr esa carrera el día de mañana. Pero tal vez sí puedes correr 1 kilómetro. Ahorita, en este momento, tienes la capacidad, tienes la habilidad de correr 1 kilómetro. No los 10, pero 1 kilómetro. ¿Y qué sucede si a partir de mañana corres ese kilómetro, pero luego lo vuelves a hacer el día siguiente y el día siguiente? Y lo haces por semanas y lo haces por meses. Lo que va a suceder que ese kilómetro se va a convertir en 2 kilómetros, en 3 kilómetros. Y si lo sigues haciendo, si lo sigues practicando, ¿verdad? Dentro de un mes, dentro de 2 meses tal vez, ya tengas la capacidad de correr los 10 kilómetros. Entonces, de esta manera lo podemos explicar, ¿verdad? Lo que puedes hacer el día de hoy por esfuerzo directo es lo que te va a permitir hacer mañana aquello que no puedes hacer el día de hoy. Y creo que obviamente esto lo podemos aplicar no solamente a un ejemplo como el que acabo de hacer, ¿verdad? Del ejercicio. Lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Imagínate que tú dices: quiero empezar a orar 1 hora en la madrugada, todos los días. Pero la verdad es que no tienes la disciplina, la verdad es que no lo has hecho por mucho tiempo. Y tal vez si lo intentas, a lo mejor lo haces un día, a lo mejor no vas a durar mucho, tal vez ya lo has intentado. Pero ¿qué puede suceder en tu vida si empiezas a hacer lo que puedes hacer por esfuerzo directo? Vamos a decir que a lo mejor 1 hora no es lo que puedes hacer en este momento,
pero a lo mejor sí puedes hacer 15 minutos. Tienes la capacidad, tienes la habilidad de orar por 15 minutos. ¿Qué puede suceder en tu vida si lo empiezas a hacer? Si lo haces mañana, si lo haces el día siguiente, si lo haces semana tras semana. Esos 15 minutos se convertirán en media hora, se convertirán en una hora. Ese es el ejemplo de lo que puede suceder en nosotros con diferentes prácticas que tú y yo podemos desarrollar. Ahora, es bueno entender que todas las personas que tienen cualidades o habilidades que nosotros admiramos, cada una de ellas tuvo que trabajar para desarrollar esas habilidades. Piensa por un momento, por ejemplo, en un atleta profesional, un futbolista, un basquetbolista, un corredor, cualquier deporte que a ti te guste. Piensa en esos deportistas que tú admiras, las habilidades que tienen. No te tengo que convencer para decirte, ¿verdad? O al decirte que las habilidades que ellos tienen las desarrollaron a través de la práctica, a través de la constancia. Hace 10 años tal vez no tenían las habilidades que tienen hoy, las han ido desarrollando. Puedes pensar también en un músico, ¿verdad? Admiramos las habilidades de un músico, ¿verdad? Pero otra vez, no necesito convencerte de la realidad de que admiramos a esos músicos y que las habilidades que tienen las desarrollaron a través de la práctica. Ahora, es muy interesante. Se dice que tanto los atletas profesionales como los músicos profesionales por lo menos deben de haber practicado 10,000 horas. Tienen 10,000 horas de práctica para alcanzar un nivel profesional. Eso nos habla, ¿verdad? Que si ya sea un atleta o un músico practica entre 4 a 8 horas diarias, le tomará entre 6 a 10 años el desarrollar sus habilidades. A veces, tú y yo vemos una lista, ¿verdad? Como la de Gálatas, de los frutos del Espíritu. Y tal vez nos frustramos, tal vez pensemos que no están a nuestro alcance, pero creo que donde nos equivocamos es que no nos damos cuenta que si realmente las anhelamos, que si realmente queremos desarrollarlas en nuestra vida, necesitamos practicarlas. Necesitamos practicar lo que ya podemos hacer. Necesitamos empezar practicando lo que podemos hacer el día de hoy. Practicar nos habla de ensayar, de entrenar y repetir lo que podemos hacer para perfeccionarlo. Ponte a pensar otra vez, ¿verdad? En un futbolista. Cómo ya cuando es profesional, ¿verdad? Admiramos sus habilidades, pero empezó de niño, empezó de adolescente, practicando lo que en ese momento podía hacer, que no era lo que puede hacer hoy, era mucho menos, pero lo practicaba, desarrolló la constancia, lo hizo una y otra vez y fue lo que le permitió llegar al nivel que ahora tiene. Pero ahora apliquemos este principio a las cualidades de Gálatas. Por ejemplo, la primera cualidad para la buena vida, dice Pablo, que es amar a los demás. Y obviamente Jesús es nuestro ejemplo de amar a los demás. ¿Sí? Entonces no hay duda que amar a los demás es una de las cualidades, es uno de los ingredientes de la buena vida. Este amor es un amor desinteresado, sacrificado e incondicional. Dijimos que se demuestra a través del afecto, el desear lo bueno y lo mejor para los demás, y nace de reconocer la dignidad de las personas. Entonces, si tú y yo queremos entrar a la buena vida y aceptamos la sabiduría de Jesús, aceptamos las palabras de Jesús y decimos, sí, es verdad, necesito amar a mi prójimo, necesito amar a los demás si quiero vivir la buena vida. Pero también
si eres sincero, tal vez te des cuenta que no amas a tu prójimo como lo deberías de amar. Que tal vez una de las razones por qué no estás viviendo la buena vida es porque no amas a los demás o no los amas de la manera en que deberías de amarlo. Entonces llegas a la conclusión de que necesitas crecer en tu amor al prójimo. Tienes que adquirir esa cualidad, tienes que desarrollar esa habilidad en tu vida. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo la desarrollas? Y volvemos a este asunto, ¿verdad? Tenemos que empezar donde estamos. Tenemos que empezar a practicar lo que ya podemos hacer para que nos permita crecer, para que nos permita desarrollar esa habilidad. Lo primero que creo que debemos de entender acerca de amar a los demás es que el amor no es una emoción, es una decisión. Y yo sé que esto es una frase muy repetida y muy conocida, pero creo que a veces se nos escapa la realidad de estas palabras. El amor no es una emoción, es una decisión. El día de hoy voy a ver ciertos pensamientos de C.S. Lewis que creo que nos traen luz en este tema. El primero dice C.S. Lewis: amor en el sentido cristiano no significa una emoción. Es un estado no de los sentimientos, sino de la voluntad. El estado de la voluntad que naturalmente tenemos acerca de nosotros mismos y que debemos aprender a tener acerca de los demás. Entonces, lo primero es, el amor no es una emoción, es un asunto de la voluntad. Pero luego tenemos este ejemplo, ¿verdad? Y es que tú y yo tenemos un amor por nosotros mismos, ¿sí? Tenemos la voluntad de amarnos a nosotros mismos. Y esa voluntad se da casi de una manera natural, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Todos no nos gusta, ¿verdad?, que algo malo nos suceda. Nos cuidamos, nos alimentamos, ¿verdad? Nos cuidamos del frío, nos cuidamos del calor, ¿verdad? Estamos preocupados de nosotros. Y este amor, podemos decir, es casi natural. Pero en relación a los demás tenemos que aprender, tenemos que desarrollarlo. Y esa es la buena noticia, ¿verdad? Si el amar a los demás es un requisito para la buena vida, es una buena noticia el que tú y yo podemos aprender a amar a los demás. ¿Qué nivel de amor puedes practicar en este momento que te permita crecer y aprender a amar más y mejor a los demás? ¿Qué puedes hacer el día de hoy? ¿Verdad? Y inicié diciendo, ¿verdad?, todos podemos hacer algo a cierto nivel. Tal vez no es el nivel que queremos, no es el nivel deseado, no es el nivel que Dios espera de nosotros, pero podemos empezar en cierto nivel. C.S. Lewis dice que no perdamos el tiempo preguntándonos si amamos a nuestro prójimo, sino que nos comportemos como si lo amáramos. Y creo que este es un buen consejo cuando hablamos de desarrollar el amor por nuestro prójimo. No te preguntes si lo amas. No pierdas el tiempo preguntándote si amas a tu prójimo, sino que compórtate como si ya lo amaras. Dice C.S. Lewis que si lo hacemos, descubriremos lo siguiente. Él dice: cuando nos comportamos como si amamos a alguien, al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. Y esto es lo que sucede a veces y es como nos equivocamos. Cuando no entendemos que el amor no es una emoción, sino una decisión. Cuando no entendemos que el amor es un asunto de la voluntad, siempre estamos esperando a la emoción del amor para que guíe nuestras acciones. Pero lo que nos está diciendo C.S. Lewis, no. Toma la decisión de amar. Haz las cosas, compórtate como si amas a tu prójimo. Y las emociones se alinearán después. Los sentimientos llegarán después.
Llegará el punto o llegará el momento en el que vas a poder decir, amo y siento que amo a mi prójimo, pero será como resultado de comportarte como si amas a tu prójimo. Cada vez que hacemos un bien a otra persona, estamos aprendiendo a amarla un poco más. Y aquí es donde tú debes de ser muy honesto contigo. ¿Qué tan real es tu deseo de amar a los demás? De crecer en tu amor por tu prójimo. Y creo que aquí ese es un buen examen. Y es entender que cada vez que hacemos un bien a otra persona estamos aprendiendo a amarla un poco más. Aún cuando ese bien que hacemos tal vez sea pequeño, tal vez sea insignificante para otros, pero si tú lo haces, si tú empiezas practicando el bien hacia los demás, por más pequeño que ese sea, pero sea un bien, tú vas a crecer en ese amor, vas a aprender a amar a los demás. La más pequeña muestra de amor el día de hoy nos ayudará a crecer en nuestro amor el día de mañana. C.S. Lewis dice que nos preguntáramos, si yo amara más a los demás, ¿qué haría? ¿Qué harías tú si amaras más a tu prójimo? Piensa por un momento. ¿Qué harías tú si amaras más a tu familia? Si amaras más a tus vecinos, si amaras más a tus compañeros de trabajo. ¿Qué harías? Y el consejo de C.S. Lewis dice, cuando encuentres la respuesta, ve y hazlo. Qué simple, ¿verdad? Qué sencillo, pero hay mucha sabiduría en esto. Si tú y yo realmente queremos desarrollar amor por los demás, no va a llegar a nuestra vida simplemente porque le estemos pidiendo a Dios, Señor, dame amor por los demás, Señor, dame amor por los demás. Ahora, está bien si lo hacemos, ¿verdad? Y yo te diría que hasta lo tenemos que hacer, tenemos que orar por ese amor. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer lo que podemos hacer el día de hoy. Por más pequeño, por más insignificante que pensamos que es. Hacer el bien. A medida que hacemos el bien a nuestro prójimo, creceremos en nuestro amor hacia nuestro prójimo. Cuando consideramos la definición que Pablo nos da del amor, nos podemos preguntar, ¿cuáles de estas características tengo la capacidad de hacer por esfuerzo directo? Acuérdate, la manera en que nuestras prácticas se pueden convertir en hábitos, se pueden convertir en las cualidades de una buena vida, es practicando lo que podemos hacer por esfuerzo directo, aquello que ya puedes hacer. Por ejemplo, piensa un poco en la definición que Pablo nos da del amor. Él dice que el amor es paciente, es amable, no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Viendo esa definición del amor, es bueno que nos preguntemos, ¿cuáles de esas características del amor yo puedo hacer? Tengo la habilidad de hacer ya. Tal vez habrá unas que no puedes. La intentas, pero no puedes. Bueno, el desafío el día de hoy es que empecemos haciendo de una manera constante, de una manera diaria, aquello que podemos hacer por esfuerzo directo. A medida que nos volvamos constantes en esas cosas, desarrollaremos el amor a un mayor nivel. Creceremos, seremos mejores en nuestro amor al prójimo. Tal vez, ¿verdad? Tú puedes ser o eres una persona amable. Puedes ser amable con los demás. Tienes la capacidad. No tienes que transformarte, no tiene que pasar nada. Ya lo puedes hacer. Pero no siempre lo haces. Pero si te analizas a ti, te darás cuenta que tienes la capacidad de ser amable. Si pones un poquito más de atención, puedes ser amable. Bueno, el consejo es
Sé amable. Empieza a hacerlo. Sé intencional en tu amabilidad. Cuando vayas a la tienda, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en la iglesia, sé amable una y otra vez. A medida que seas amable con más personas, amarás a más personas. A medida que seas amable con más personas, crecerás en tu amor. Y amar a los demás es un ingrediente, un requisito, una cualidad necesaria para vivir la buena vida. ¿Cuáles de estas características se pueden convertir en tus prácticas espirituales, emocionales y físicas? Tal vez entre ustedes esté alguien que es paciente, que puede demostrar el amor a su prójimo siendo paciente. Tienes esa habilidad, ya lo tienes, practícalo. Sé intencional, hazlo una y otra vez para que desarrolles tu amor por tu prójimo. La segunda cualidad que dice Pablo es el estar siempre alegres. Y decíamos, ¿verdad?, que esto no necesariamente se refiere a que siempre estemos gritando, bailando, riéndonos a carcajadas. No, más a lo que se refiere a un deleite tranquilo. La palabra que mejor podemos utilizar para entenderlo es la palabra contentamiento. Tú y yo podemos tener contentamiento siempre, ¿verdad? Tal vez si pensamos en la alegría como el estar siempre riendo, bailando, gritando, no lo pudiéramos hacer siempre. Pero el contentamiento es más realista, ¿verdad? Lo podemos tener siempre. Es una alegría que nace de nuestra relación con Dios. Y algo muy interesante es entender que Dios no puede darnos paz, ni felicidad, ni alegría aparte de Él, porque no existe tal cosa, dice C.S. Lewis. En cierto sentido, volvemos a lo que dijimos al principio. Separados de Jesús, nada podemos hacer. La cualidad necesaria para la buena vida, de estar siempre alegres, de estar siempre contentos, nace de nuestra relación con Dios. No existe fuera de nuestra relación con Dios. Cuando descansamos en Dios, podemos sentirnos satisfechos y contentos con la vida que estamos viviendo. Y esto es lo que hace la diferencia entre lo que llamamos felicidad y lo que es el contentamiento. El contentamiento es una satisfacción en quienes somos en Dios, quienes somos en Jesús. No depende tanto de las circunstancias, sino que podemos tener paz interior, podemos tener alegría interior, contentamiento, porque estamos seguros en Jesús. Pablo lo dijo de esta manera. Dijo, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contentamiento, el entender que todo lo podemos enfrentar con Cristo que nos fortalece. Y eso no es conformismo, sino es tener la capacidad de apreciar todo lo bueno que acompaña nuestra vida, especialmente las cosas más importantes, nuestra relación con Dios, nuestra salvación, nuestra fe, nuestro futuro. Poder apreciarlas, valorarlas y alegrarnos en ella. Es una alegría que experimentamos y compartimos con los demás. Lo que puedes practicar hoy te ayudará a estar siempre alegre. Piensa por un momento, ¿qué tienes la capacidad de hacer el día de hoy que te permita desarrollar la habilidad de estar siempre contento? Hay cosas que puedes hacer, hay cosas que ya tienes la habilidad de hacer, pero que necesitas hacerlas de una manera constante. Necesitas disciplinarte en ellas
para que se conviertan en hábitos, para que se conviertan en las cualidades, en los ingredientes, en los requisitos de una buena vida. Si el estar siempre contentos, si el aprender a vivir con paz en nuestro interior, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando, es un ingrediente para la buena vida, ¿cómo lo puedes desarrollar? Lo puedes desarrollar haciendo el nivel de contentamiento, practicando, desarrollando, repitiendo el nivel de contentamiento que ya tienes, que ya puedes hacer el día de hoy. Y si lo hacemos de una manera constante, este contentamiento crecerá hasta el punto que lleguemos, como dice el pasaje, estaremos siempre alegres. Déjate digo rápidamente algunas cosas que pueden ayudarte a estar siempre alegre. Tal vez tú digas, Roberto, no estoy siempre alegre. Bueno, quiere decir que ahorita no lo puedes hacer. Ahorita no tienes la habilidad, no tienes esa cualidad. Ese ingrediente todavía no es parte de tu vida, el estar siempre alegre, en la definición que acabamos de ver. Pero hay cosas que puedes hacer que te permitirán alcanzar ese lugar, que te permitirán desarrollar esa cualidad. Déjate digo alguna de ellas. Por ejemplo, da gracias, sea agradecido. Diría yo que todos podemos ser agradecidos. Cada día, empieza tu día con gratitud. Haz una lista cada mañana de aquellas cosas por las cuales puede dar gracias a Dios. Y si somos honestos, todos tenemos cosas por las que podemos dar gracias a Dios, pero no lo hacemos. Por lo tanto, no desarrollamos el contentamiento. Pero ¿qué sucederá si el día de hoy, el día de mañana, semana tras semana, empiezas a estar consciente de las bendiciones que tienes en tu vida? Empiezas a ser agradecido día a día. Empiezas a escribir todos los días por qué cosas estás agradecido. Número 2, no te compares con los demás. A veces no desarrollamos el contentamiento porque nos estamos comparando con los demás. Especialmente en tiempos de redes sociales es fácil estar comparando nuestra vida con la vida de otros y eso nos impide el desarrollar el contentamiento. Haz lo que te apasiona. Necesitamos obviamente experimentar también alegría real, alegría tangible, podemos decirlo, ¿verdad? Y esto en muchas ocasiones está muy cerca de nosotros, requiere que hagamos aquello que nos apasiona. Y obviamente aún lo que nos apasiona a veces requiere esfuerzo, a veces requiere tiempo, a veces requiere de nuestras fuerzas, ¿verdad? De nuestras energías y no lo hacemos, pero perdemos más cuando no lo hacemos. Si queremos desarrollar contentamiento, empieza a hacer lo que te apasiona de una manera constante, aquello que ya puedes hacer el día de hoy. ¿Quieres desarrollar contentamiento en tu vida? Sé generoso. Sé generoso en el nivel que puedes ser generoso. No te preocupes por la forma en que otros son generosos. Sé tú generoso el día de hoy. ¿Qué puedes hacer ya? Tal vez tú dices, yo quiero estar siempre alegre, pero no lo estoy. Empieza con lo que puedes hacer el día de hoy. Sé generoso. Sé generoso con tu tiempo. Sé generoso con tu dinero. Sé generoso con tu amor. Sé generoso con tus talentos. ¿Sí? Y de esa manera irás desarrollando el contentamiento. Ora, habla con Dios. Trae toda tu vida delante de Dios a través de la oración. Trae tus necesidades, tus peticiones, tus preocupaciones delante de Dios para que desarrolles la confianza, la seguridad en Dios. Y de esa manera empezaremos a realmente llegar y desarrollar ese nivel para llegar a estar siempre alegres. Bueno, el día de hoy vamos a terminar en este punto, pero básicamente lo que quiero que entendamos, ¿verdad?, es que necesitamos hacer algo para desarrollar estas cualidades. Necesitamos poner de nuestra parte. Hay cosas que tú y yo ya podemos hacer. No podemos simplemente orar porque las cosas sucedan y no hacer nada.
No podemos simplemente pedirle a Dios que nos dé estas cualidades y doblar nuestros brazos. No, necesitamos hacer lo que ya podemos hacer. Por más pequeño, por más insignificante que creamos que es, tal vez sea un nivel muy bajo, pero es lo que podemos hacer. Pero el secreto es esto. A medida que tú y yo hagamos lo que podamos hacer y lo hacemos de una manera constante y lo repetimos y lo practicamos y lo ensayamos, eso es lo que nos permitirá el día de mañana hacer lo que hoy no podemos hacer. Recuerda el ejemplo de los atletas, de los músicos. Tienen que invertir muchas horas para llegar a ese nivel de habilidad. Lo mismo sucede con nosotros. Queremos llegar a cierto nivel de habilidades espirituales, tenemos que empezar donde estamos, siendo fieles, siendo constantes, practicando lo que podemos hacer. Y esa es una buena noticia, ¿verdad? Espero que traiga cierto ánimo esto a tu vida, porque no necesitas ser transformado en otra persona el día de hoy. No necesitas hacer lo imposible el día de hoy. Solamente es necesario que hagas lo que ya puedes hacer, pero que lo hagas de una manera constante. Bueno, muchas gracias por su atención. El próximo domingo terminaremos esta serie y como siempre, gracias, y es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.